Bai chapamba, ei chapapina, coina na ana yu, imagina. Bueno, mi yu, mañana de venían de programa, pin de programa en Teruete, vaya dulce vaquera vagina, que atora los romanos fuera. El grupo Pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado de departamento de Itapoy de Peina, y puta son para este y en baite y ma oñón vive, baite y pupi vive, y que tu jamás se hay edición número 694 de al Atoralo hermano fuera 694 700 yo puti seguina. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 18 tenon de Ramírez que hijana ame aguinú pastor Sergio Ndilla Romomboma Vitupe Porejo ama pendeja Pérez Betiña abrazo rompe espalda puro riporar y que fuera imagina Taipu que lo moviré este va más 595-985-162-975 línea personal te imaginan a PB tapiza cuera oye poema mensajito y cuera de comentarios ñan de felicitarlo está o valorar algunos ñan de programa misa qué bueno esa bioje y la con herramientas sencillas, con estudios fabulosos, ya disfrutaste y algunos, gracias a llegue a ti hermana, se felicita, bebé, para las tengo la escuela está en la escuela, no, la escuela, algunos recojáis a la biblioteca, a 3-4 Biblias, a ver ya. Sarambilla ya pues bueno abu llegue besamos yeme YouTube sí hija Torah pesande muy estudio li con guaranica hija Torah ayalito imagina y que bebe to papá y tema venían de aquí un pastor Sergio ya ponían de la video y cuera hina te sana anga muy hija ojupi upebe ojo y ya o pilla pa moilo ahorita hoy quiero over sí a me Facebook Emilio Vázquez de Oña Moija ya y como la Amis a bebía tuya y que tú me pedí que la añan de video fuera hoy mi mía y las fotos dos o tres veces vi malo y está haciendo cafecito ya jupi mi mina las fotos pastor ya esa mina landero vaya esa mina landero quieren conocer a mi familia que bueno hoy por algo ya jupi mi misma cocina bueno, el mago está y botada ya va a torcer yo la famosa la arecoja ahora tal cosa servita la todopoderoso la arecoja ahora la se embaracá pura jeta todo el día todas las horas arecoja embaracá va arecoja ahora se vehículo jupita los hermanos aerojota la mollata la congregación vea con anga tú no para la combustible, aníamos que apata ese vehículo. Qué bárbaro, ahora el día que se recoja ahí la Facebook, la YouTube, mía, la WhatsApp, sea, a veces está a predicar, es mamón. O abuelo estaba y que la hace Facebook es todo predicado, todo vaina. Y de video, huevo a tu vaina, entonces mi manda más la foto ahí de ese hacerlo y tal la foto. Bueno, Telegram sí, y me Telegram y me WhatsApp, Messenger, Japecha. Ni portal de tecnología, ya lo instan ya. Ni muy más más 595-985-162-975. Ya con línea activa ahí me lleva lesión más. Pero usa mi más la vene ni puto y misa. Para línea tío rupi y vale sea tío personal vio usar la ñe puto le giro mieto yang que te vamos a samala ya no au pero pie y completo la vene preguntas refutaciones perecóramo pero ya pues nada zambina bueno sí a ver sí señor no hay problema tenemos consejería y bueno no se preocupe, pero pues está bebé la pina baixa pido la consejero taja la pedimos a Villén ya no hay más confianza ahí no se puede hablar más con algunos que dicen ser consejero pero que después en el púlpito
destapa tu problema y así va contando a los hermanos. Ya, caigo eso. Más digo, me ende la consejo, me abejo. Capaz que me no hay purulan el problema o predicas a un mamba en unos crulas o oye, el qué baro, que tú te digo, bueno. No, la consejería es como un Vamos, ya eso es que tiene un momento muy especial, muy íntimo y con el padre con el padre y con el hijo, weón. Oye, pues un juego power. El que da consejo, el que recibe las quejas, vamos que tiene, como eso es, esos son muy sagrados, eso no se toca, muy íntimo de las personas. Gato voy a jala. A lo mejor ya se deja predicar no es la persona problema a los hermanos pero ni sentivadita con los hermanos. Quizás eso es lo que pasó acá. Ni sentivadita o alguien de oído me llevé consejo de taparla en el corazón un bebé y alguno intaja pellejo de guapuila culto pues endulan el problema los niñez y predicarla en el problema regina pea mua apenas muy incomodada hoy. Y bueno, ya no me confiamos ahí. Hay tantas cosas para comentar y enseñar la escritura justo es otra en la de pichar problema, pero qué bárbaro. Pero bueno. No, acá en este caso, por ejemplo, se oía a algunos hermanos, todo lo que dijimos ahí en el audio, vos podés borrar todito. Pues estar tranquilo. No es porque desconfíe que yo voy a repartir nada, pero mejor que yo borraba ya, pues quedó en el olvido, ¿va? Y queda como ganancia los consejos y el desahogo del hermano. Bueno, ya es a mí otro, a ver. Justamente va sábado ñeñe punuma no va a hacer repaso de nuevo y todo la areco había la audio a Jupita Jañan areco yo lo siento mucho ya salteada man ya sea Juan a Gálatas a Efesios y nada más dice la de repaso allí porque allí porque se puede hacer allí pero en el cuenta uno viene de cuenta dos viejas se embugue villega trae esa opama ya poniendo se mandó a ver mamba el grupo para enviar entonces acá avisa ahí en algunos grupos de nuevo a enviar a Juan capítulo 1 verso 1 hay otro Gálatas 1:1 a Efesios 1:1 no, Corintio todavía no. Corintio años a noveta, ¿no? Sí, no envía yo, no es que no llegó. 3 estudios lo que estoy haciendo reina. Repaso, no hay para envolverse, no ya repasar, vean. A mí ya de seguir y más con más de memoria mi audio. Estos son para los nuevos, así que Efesios, no, Corintios, no. Corintios no moñe pues no hice repaso. Ya es a noveta, ¿verdad? Bueno. Yes, a mí. Y eso sería. Esos repasos por orden sería ambos a Satañandé sábados a domingo, pues. A Pengo la Pere, besa en parte ya recota entre semana como siempre. Pero sábado a domingo recota la oportunidad, voy a la napehuerecoya y TV está el audio y pues un para Moasain. Cato en recuperar la elección. A la idea, pues. Bueno. Ahí por sugerencia ya. Entonces se atopague, bueno, tal grupo postar tal estudio, tal grupo tal otro estudio, tal. Voy a salir pio y grupo no hacemos, que se mató a pata mamá, versículo, entonces bueno, ve allí a potar lo siguiente, sábado a domingo ya voy a hacer repaso de, oye, pues muy bien, a pesar de un menos en duya y que no recuite había tal cosa, pequeña oportunidad.
Entre semana ya intercalado ya hasta Shuela y Catujayo. Bueno, lo como repetido, que se disculpa también. Mopico se mandó a pavé también. Muy bien. Otro. Yiqueta. Sí, 18. Es segunda de Corintios. 5:18 más sería. Bueno, por medio del Mashiach. Y bebé. Sí, la reconciliación. Bueno, pues hay que entender esta cuestión de. Bueno, coge y te voy a entender, pues. Bueno, acá según según 2 Corintios 5:18, la reconciliación es solamente por medio del Mashiach. Estuvimos haciendo un debate, bueno, tal religión. Ellos dicen que todos los santos operan igual para tener reconciliación o mediación ante el Padre. Me dio un versículo de Apocalipsis, bueno. Ay, es famoso, pues, ya rápido de Apocalipsis, la oración de los santos. Ahí con la oración de los santos de la tierra, ñan de oración, gojina la oye recibía muy vaga, pe. Ahí la humía mi seres oíamos y vaga, pe, un la ñan de oración al Todopoderoso. Ahí ya hay una. Y seres angelicales, pe, amo. Bueno. Así que ahí entonces en ese caso pico los ángeles van a ser mediadores, ¿vio? Ya está, mi versículo ya de mi libre para poracho, ya revisar ya ese acaso, no. Entonces Pablo y Yapula un solo mediador. En este caso, si vamos a hablar, ya lee para mí, porque yo no hay el sentido de bajar de la justificada de que sí, que los ángeles y que los, qué sé yo, que todos los que están en el cielo, mano a cuenta, y la intercedes hayan de eso es mentira. No existe ningún versículo donde va a decir votado esa candela. Versículo bíblico de alguna persona que haya muerto, se haya convertido en santo, está en el cielo, está sirviendo de mediador. Porque si eso, lo primero, hoy existía el versículo bíblico, ya pues le mata a Timoteo, ¿verdad? Sí, Timoteo 2:5, un solo mediador entre Dios y los hombres, a pedir la misma cosa. Y esa en esa Biblia voy a usar esa misma versión. La Biblia mañana Eva la eres 5:18. Sí, en esa religión pues se cree eso. Un pago tiene dogma de concilio, eso no es bíblico. No te van a poder demostrar dónde está alguien que murió, resucitó y que está intercediendo por vos. Eso ya es una mala comprensión, mala interpretación de algún versículo bíblico o aplicación de algún documento de dogmático conciliar. O sea, en el concilio y resolver a cuénteme, lo que no está en la escritura, dice hermano. Ni que pueda llevar. Amañado y nada, y todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. En este caso, sí, habla de una reconciliación. Ya de muy pona, ya de situación gendie y ta irarupive. Bueno, y de esto también ya sacan ya la mediación y demás. El que nos reconcilia acá, claramente Pablo dice que la reconciliar con el Todopoderoso es el Hijo. No es ningún otro ser, no es ningún ángel, ningún santo, ningún nada que está en el cielo. O sea, no vamos a el Mesías entonces. ¿Para qué entonces existió el Mesías? ¿Por qué la promesa de un Mesías? ¿Para qué un Mesías entonces si nere collido y la reconciliarla o interceder derejela
o presenta para llegar la de oración, la de ruego, la de súplica al Padre, anda ahí el Mesías. No me cuadra ese ser. Y es a mí, Reina Valera 5:18. Hay que entender, ¿verdad? Cuestión de mediación. Estamos hablando de ya llegamos ya la ñan de oración, la ñan de ruego, la ñan de súplica, la ñan de situación homoiporá delante del Padre, uno del Hijo. Ahora, entre se y catú ahora pendereje, a pesar oración en el nombre del Mesías a Epe, quiere decir que a través del Mesías llega al Padre. No que directo se amonje al Padre, paso por alto entonces la mediación del Mesías. Hoy te tema a desarrollar gribe de mediación de Jehová. Pero no es que le gusta tanto eso a lo de esa congregación, porque acuérdate puede defenderla y pasa por alto pues, la única función mediadora del Mesías. Acuérdate con otro mediadora, pues. Ellos le llaman mediadora entonces hoy más dos más los santos allí, tres más allí. Ahí no cada santo allí como un ajeno en la de oración al Padre contaban muy santo poniendo muy 100, 200, 300 mediadores vimos allí. Entonces sí, yo estoy de acuerdo que si hay que tú ahora hay que tú ahora fulano, rulano, le coabe, ari, pero en el nombre del Mesías, el Mesías fue el único sumo sacerdote que tú vamos a la ñan de súplica al Todopoderoso, diga tú de ya saltea la sumo sacerdote, ya saltea la mediadora, allí por otro medio, o ñan de directo nema. Muy pues y la Biblia. Muy pues y la Biblia. Y mucho menos de reconciliación, en el sentido de que Pablo está hablando acá de que solamente por medio del Mesías y por su sacrificio recibimos perdón de todo nuestro pecado y que todo con el Padre. En ese sentido está hablando acá. Si no, pues maravilla la Mesías, pues habla y tú úsala. Porque acá uno defiende y congregación, ¿verdad? Y teoría. No, mañana tengo a ver 18 reina, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. No existe, Pablo, ni no sé quién de los apóstoles la oseta y bebé. ¿Saben qué? Hermano, el Mesías a Erupiñan de ella recibir la reconciliación a Erupiñan de ella de mediación con el Padre o mediación de rejeja. Pero a ver, otro santo, otro ángel, ni no puede ir y vea. De allá topamos, ahí en la Pablo vende topamos, él es ni un apóstol. Sino acá se habla del Mesías. Ahora, si no te quieren aceptar este versículo, y vuelve a pasar 1 Timoteo 2:5. ¿Veis? Todos los versículos ya se escapan la mediación de. Solamente de mediador, si vamos a buscarnos, no, ya topamos. Ahí con la otro rubiñan de rescatar. Otro manuañan de rejeja o parupiñan de ya perdón de pecado. Ya topamos, hay la otro sumo sacerdote que intercede por nosotros allá arriba. No existe eso bíblicamente, escritural, inspiradamente no hay por ahí. Ahora, entonces, bueno, pero ya voy a orar yo, jeja, una media. Bueno, a ver que voy a pegar y sí. Pero y el Mesías, cualquier cosa, ve yureta hace tú, a ver. Pellirure mina serera, háganlo en mi nombre. Allá, cualquier cosa allí, en el nombre del Mesías, en nombre de Yahoshua. Porque él nos enseñó eso. ¿Por qué? Porque él es considerado el mediador. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que no existe otra fuente, otro puente, donde hay por otra forma, la ñanderu o gendujan, la ñande oración, da éramos y ta irarupibe. De que hay por otro. Bíblicamente no hay por otro.
anda y por otra forma ñande ña gendujan mala ñanderu consejo ndaja éramos ita irañe erupibe. Hebreo capítulo 1 donde lee que el padre se comunica por medio del hijo allá. De Iri que se comunica de... No. Así que en estos tiempos. No, estoy buscando Juan el Mesías y Javejina que en su nombre Jera Belaika Tujaya Yayirurejina. Cualquier cosa que necesiten pidan a mi padre en mi nombre, hija. Y eso es lo que te da es de la idea de que, bueno, ja erupi, ñanderu ñanerendu. Entonces, 14, 13, Juan. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No dice en el nombre de cualquier otro ángel o cualquier otro supuesto santo que murió y resucitó está en el cielo. Porque Upaveti no se puede demostrar bíblicamente, no existe eso. Entonces, Yeshamí 16:3. Y harán esto porque no conoce al Padre. Bueno. Sí, es 14:13. 16:23. 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto digo que todo cuanto pidieren al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que a partir del Mesías, Pelleta José, no, pero el Mesías coge y viene con otro, hoy potáis, no. Será el Mesías. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero a partir del Mesías, a partir de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, que nosotros creemos eso, está a la diestra, esa es nuestra fe, porque es lo que creemos y está escrito. Entonces, no, él no, porque pues más íbamos ahí, bueno, hoy hay otros seres, y Catuco ahí era Peyapó, la oración delante del Padre, pero Peyapó no hay ser, no habló de eso. Por eso nomás. Entonces de que aparezca alguno reconciliadora, mediadora, corredentora, que esto, que aquello, que está en el cielo, que son enseñanzas de hombres, interpretaciones de hombres, creaciones de hombres, pero no es inspiración porque no hay por la Biblia. No hay por. Entonces, sí, si Catubio, entonces bien entiende Catuya ahora, oye, en el Yaoraño, oye, bueno, y Catuya ahora. Bueno, pero mape o majela se oración se oraron de eje. Marupi o majeta al Padre. Un solo mediador, por medio del Mesías. Vea la tema. No es que sea directo. Por eso es que siempre estamos usando en el nombre del Mesías. Hoy Guripete y se invoca el nombre de tal santo o santa para que otra vez ellos intercedan por nosotros. Bueno, es el del Mesías. Ahora, para las ande, cuando no hay la Biblia, el Mesías pico y a ni que vimos en mi nombre, entonces con la misma cosa, entonces invocamos el nombre del Mesías. Bueno, muy importante el nombre del Mesías, allí cuando poner la jeraya. A veces siempre hay apoyo y enseñanza de por qué el nombre en hebreo del Mesías tiene poder, porque es un nombre original. Pero otro, Jesús es ahí no, para ver nombre transliterado, no, el nombre original. Se puede demostrar eso. Entonces, cuando más nombre original usado del Mesías,
Hay más poder porque el nombre del Mesías está sobre todo nombre porque tiene el nombre del Padre. Ñanderute herera oí el Mesías herera, pues, algunos peneños ya abren y oye revelar, pero para otro tema. Pero se invoca, se tiene que invocar el nombre del Mesías. ¿Por qué? Porque Él es el mediador. Ahora, de ella puede pedir oración, jandén de ora, bueno, allí uren de Padre bendito, allí uren de pea y bota pea, moa pea, hemos en el problema. Entonces, es Yahweh, ya amén. O sea, ¿dónde están los méritos del Mesías? De Rengo, en el nombre de tu hijo, por los méritos de tu hijo, por el sacrificio de tu hijo. De Reibuga. Es como que, bueno, directo y tiene mandeza. Entonces, ya ya pone las cosas, ya por una la herramienta, las medios. Oye, revelaja, oye la escritura, ve que tu jamás la añan de oración, mi ahora co peso, lo. Que tu jamás ahora co peso, si no, pues, medio que ya ayuda a los brutos a, ya pues la vigencia de la escritura, el Mesías, güey, ñande. Eh, mira, otra pregunta. Dicen que igual podemos llegar directo al Padre porque ya el velo se rompió, el velo del templo, y que el mismo Mesías también hablaba directo. Pero ese hermano querido, apenas oído cosas ya entendía. Uno, si el velo se rompió, como está escrito allí, y no quiero entrar en ese tema porque ese fue, ese fue cambiado, esa parte. Pero ya, güey, ya. Si el velo se rompió, eso no quiere decir que Ende con de propia cuenta de directo la entrada al Padre, porque, o si no, ya sata la mediador, Ari. Si el velo se rompió es porque va a haber un mediador por el cual se rompió el velo cuando él muere. Jaupear upiña de ñamajeta al Padre. Pecha en la tema. Y que el Mesías haya orado, jamás era pero votar entonces el Mesías, si con la Mesías. Con la mediador, va a ser pico el Mesías y puruta en el nombre de mi madre. Hey, David, entonces, upea la pipota, pago de cual la pipota ya reconoce y nada. Entonces yo pude de todos lados y que ella saquen de. No. El Mesías pico ahora y Padre, yo te pido esto en el nombre de Juan Bautista, el que me bautizó. Nunca dijo eso. Porque Juan el Bautista no era el mediador, no era el Mesías mediador que iba a venir a derramar su sangre. Al contrario, y el Mesías, este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Acá había otro que decía los rabinos, bueno, pero hago otras cosas. El hecho de que los rabinos le oren a otro, o no acuerde la, eh, o oras y que la pone intercesión de un rabino muerto. Allí. Eso no quiere decir que ellos, porque es rabino y es judío, ya para cierto. Ellos te ponen como de ejemplo, en con los rabinos, acuerdan ora y la o mano acuerdo intercede de ese cuerpo, ese es el problema de ellos. Porque le falta conocimiento en esa parte de la escritura. No sé si son todos, pero algunos. Pero la escritura ñande, por ejemplo, no ñande, ellos, yo no sé de dónde ellos sacaron eso también. Porque la Torah, los 5 primeros, al no ser en su Talmud, vaya munda inde. Porque ellos tienen otras leyes. Obra de la ley era tradiciones de los padres o Talmud, o obras rabínicas. Pablo Ñeguare, pues ande ella seguimos hija de ella pues no la mandamiento de los y bajo maldición ahí porque mandamiento de hombre, la misma cosa. Ellos crearon doctrina no bíblica, ya eso depende de jamás. No iría la estipulado por el mandamiento del Padre de la Biblia. Pero ya pues aparte de la ley. La misma cosa ya pues a yo digo la Iglesia Católica que se rige por sus obispos, papas y cardenales que elaboran algunos dogmas, algunas doctrinas que no están en la Biblia, pero se acuerdan su o cumplían porque imagínate, pero no está en la Biblia. Así también los judíos tenían esa tradición. Pero la temo ahí, pero no porque ellos usan a un rabino muerto que ore por ellos otra vez allá en el cielo. Ñande ya están en error.
Bueno, no, a ver de coger, claro que el Mesías va a orar directo si él es el mediador. Nadie viene a mí si no es por el Padre. Juan 14 6. Ella viola con detalle, qué tremendo, o sea. Sí, no hay problema, seca, voy a pegar y sí, ya horas pata o yo, después por la ya intercedeta, ya rogata o yo, usen todos los términos que quieran. Pero eso no va a llegar al Padre si no le usamos al Mesías como mediador, se papá. Si no voy a andar en el entonces al Mesías, entonces, va, esto lo dijo entonces. Nos volvimos todos autosuficientes, ñandende más, ya ande más a directo. O soroma la velo, ñande directo. Muy coge y upea. ¿Qué doctrina es esta? ¿Está acentuado en la escritura? ¿O yehaibio, o yecuabio, o mimbibio, y no para la Biblia? Y si es así la cosa, oye, contra el sigo y llegamos último. Porque me hablan de directo de malvado marapico, entonces recuerdo hoy por una santo y cueras a la hoy por una mediadora, corredentora, pea, moa, apea, pepe, entonces, o sea, no hay sentido. Digo, la refutación, cuera, mano, la ya por la ñande. Sí, entendés, güey, no me aceptan cuando entramos a discutir acerca de la mediación, porque ellos defienden la mediación de los santos y la madre del Mesías, madre de Dios, que dicen que ella está viva y que escucha. Bueno, ya está. Ja, mandé, lo aceptáis donde buñana y cuál, entonces, cuidado con eso, la reconciliación para perdón de pecados solamente por el Mesías. Ya le cojan una comunión con el Padre y a través del Mesías. Amigo, y claro, y te aún ahí la Biblia católica leí estaba así. Ahora, intercesión y tuya interceder, oye, sí. Pero la sea interceder a directo ante el Padre sin el Mesías, entonces se ha violado la función del Mesías. Le falta el respeto, porque Él es el mediador y único sumo sacerdote que intercede por nosotros, además. Sencillo, compea. Leen a Hebreo capítulo 7, 8. Bueno. Ay, tu VH. Eh, sí, ya no voy a ver, entonces, aclarado más. Ya mismo, mediante. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Mashiach y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Porque ahí se nos ha reconciliado el ministerio. Entonces no es el único que. Ahí está el tema. Ahí está la mala interpretación. ¿Cierto? Hoy por nada de ver la y allá esa Biblia Corán en Baeza ahí. Pues ya aclarar, vea. Porque si no, pues está mal entendido. 18 yo. Todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje. A nosotros nos recomienda el mensaje de reconciliación. No nos recomienda el mensaje de salvación en el sentido de que ñande ya salva, ñande rupi, ñande sacrificio rupi, ñande mensaje del Mesías ya en Bojasa. El Mesías está reconciliando, el Mesías está obrando todavía por medio de nuestra vida. Porque el mensaje del Mesías hoy en día a la gente. Entonces, si una persona se reconcilia con el Padre porque ogendula ñande ya predica su vez, entonces ñande ya aporta, ayudamos, pero su salvación, su perdón de pecado le va a llegar por medio del sacrificio del Mesías y va a tener acceso con el Padre por medio del Mesías. No por mi medio. Si allá ponen, para allá pobre obra, ya sí, está bien. Es una obra, predicar el evangelio, pero yo no soy su suficiente salvador.
O tiene mediación y necesita de la sangre, necesita de la muerte, todo eso va a operar en favor de él. O si no, se añe convertida en un salvador de él, en el sentido de que se rupinde más al Padre. Y no es así tanto la cosa. Puedo ser instrumento, pero según la ambos no es lo mío. Es el mensaje del Mesías. Yo reconoceo europea, oña arrepentió la ibecaja, yo reconocían que solamente por medio del sacrificio del Mesías, yo recotaja perdón de pecado. Entonces, se ya no me ve, más en acción, bebé. Se ya opamos ese trabajo, bebé. Como reconciliador en la tierra. Mi trabajo es acercarle al Mesías. Acercarle el mensaje del Mesías y acercarle al Mesías a la persona. Mi trabajo no es agarrarle a la persona, ser yo su salvador, Hashem, ya delante del Padre. Pero esta vieja escuela coge y de Simba, acá ahí mismo dice que nosotros también podemos salvar, que esto, que aquello, bueno, ya potan de ti, pero entonces el trabajo del Mesías quedó, es como que maná uja, entonces. No estoy de acuerdo con eso. Sí, predicarle del Mesías, predicarle el mensaje del Mesías, presentarle al Mesías. Ya el Mesías caro. ¿Por qué? Porque yo recibí al Mesías, o reconocete al Mesías. Bueno, aceptar al Mesías quiere decir reconocer que Erupín tener acceso al Padre. Que Erupín tener perdón de pecado. Que enembo yo apita, enembo ñumaitita, enembo yo topata, el Todopoderoso. Que Erupín de recibir la bendición erea. Ñande con la ñande de trabajo ya es presentar al Mesías. Para algo hay embajadores del Mesías. De ir y yo digo, de ir y ñande de que somos camaradas del Mesías o que somos igual que el Mesías. Ñande un día tú y ya por la olla, pues. No tenemos el mérito ese papá. Y que tú sí. Ya presentar yo la mensaje, ya eso es de la buena nueva, o ya arrepentí jamás, ya concienciar yo, pues ya el Mesías, claro, el Mesías rupiado, nadie viene al Padre sino es por mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea si no voy a entender más, yo también soy el camino, la verdad y la vida, ya está amigo, pues, y ahí mango la pea. Según esa interpretación, y no es la primera vez que escucho será, y es peligroso. Y yo no sé por qué creen en el Mesías entonces. ¿O qué creen del Mesías? Si ore copa otro mediador, otro redentor, otra redentora, otra mediadora. Y esto VH. Ya es ya de bebete. Eso es para ellos en su religión, según su catequesis, según su doctrina, según el dogma o enseñanza o doctrina de hombre. Pero la escritura no nos dice eso. Muy claro. Pablo presenta de un solo mediador. ¿Sí? Y dice que somos reconciliadores en el sentido de que el omitame de la buena nueva del Mesías, del Padre, allá ya lo omitame, ya es entregar a los pies del Mesías, al Mesías y encargar del rey. En ese sentido, sí. Espero que me hayan entendido, porque si no, bueno, como último venían de la pinta. Mesías paite tenemos hoy en el sentido de que ñandén de mayilla popada, ¿verdad? Qué tremendo. Bueno, hoy más. A ver, llamamos a ella porque viene en envía poco este día a Guajina. Aturado, hermano, que era. Shalom, bendiciones. Hasta mañana, amante.